Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas en este lunes 10 de agosto del año 2026. Dentro de 5 días arranca la Liga, mejor dicho, dentro de 6, este próximo sábado con 2 partidos y lo contaremos en Carrusel. Semana en la que seguimos pendientes de los culebrones del verano. La semana pasada fue el de Vinicius y el de Julián Álvarez. ¿Qué hacer con un futbolista que no quiere estar en tu club? Pues buena pregunta y buen dilema. También es cómo fichar a un futbolista que pertenece a otro club y que ese club en cuestión no te lo quiere vender. Todo daría lugar seguramente a un callejón sin salida. Es la situación de Julián Álvarez. Desde fuera, cuando sucede este tipo de cosas, de situaciones, que las hay y mucho en el fútbol español, europeo y mundial, que hablen entrenador y futbolista, o sea, que lo hagan Cholo y Julián. Otra, que Julián se quede en el Atlético de Madrid y que pida perdón, porque si se queda va a tener que pedir perdón, obviamente, por lo que dijo hace 2 meses, diciendo que lo mejor era una transferencia, es decir, un traspaso, y que quería cumplir su sueño. Entendemos todos que su sueño no es estar en el Atlético de Madrid. Y otra opción es forzar. Hemos visto, en fin, en la historia del fútbol, ejemplos claros de cómo forzar una situación. Por ejemplo, no presentarse a un entrenamiento. Hoy era el día D, o el primero, porque Julián Álvarez volvía después de haber estado con Argentina durante 50 días en Estados Unidos, llegando a esa final frente a España el pasado 19 de julio. No se ha cruzado con Simeone, se ha ejercitado, ha pasado pruebas y en principio este próximo miércoles será cuando se van a cruzar. Hoy es un día importante y es un día donde el centro del larguero va a estar dedicado a Julián Álvarez y en lo que ha pasado hoy, con información de primera mano de Pedro Fullana y de Adrià Soldevila. De hecho, Fullana nos va a contar enseguida qué es lo que piensa, al menos de manera mayoritaria o importante, el vestuario del Atlético de Madrid, que justo hoy llegaba procedente de Seúl, más o menos a la misma hora en la que pasaba esas pruebas médicas, Julián Álvarez. Julián es noticia y también lo es, y queremos abrir una pequeña ventana en el día de hoy en el larguero, el hecho de que vuelve la Liga, y seguramente tú que nos estás escuchando, pues quieras ver a tu equipo alguna vez, quieras comprar entradas o incluso seas abonado de ese club. Tú seguro que lo sabes, pero igual el oyente en general no. La vida sube, la vida está cada día más cara en España y el fútbol también. Cada día es un elemento más de lujo en España. El 70% de los clubes de primera división han subido sus abonos de cara a la temporada 26-27. Es un informe que tiene preparado Isa Pacheco y que después nos va a ampliar. El 70%. ¿Sabéis qué tanto por ciento de los clubes de primera división han bajado sus abonos? Habéis adivinado, un 0%. Ninguno. Todo sube. Todo. Y el fútbol especialmente, porque si uno lo compara con otros países de Europa que tienen un salario mínimo mucho más elevado y con un nivel de vida en el que todo es más caro, pero uno cobra más, se encuentra con que el fútbol es más barato, como por ejemplo Alemania. 11:33. Además, hoy hemos conocido, es noticia de la mañana, vamos a intentar no aburrir demasiado, porque aquí de nuevo se juntan varios clubes, estamentos y demás. Vamos a ir al grano, que es lo importante. Ya sabéis que el estado de Vallecas no es el mejor, ni mucho menos. Hoy hemos adelantado en el boletín de la cadena SER a las 10 de la mañana con José Palacio que el Rayo Alavés de la segunda jornada se va a disputar en Butarque, es decir, en el estadio de Leganés, que está cerca. Leganés y Vallecas están bastante cerca. A mí lo que me preocupa del día de hoy es ver el estado del césped de Vallecas. Hay un vídeo que ha corrido como la pólvora por redes sociales de Maite Martín, nuestra compañera del diario AS, en el que aparece el estadio de Vallecas, el césped, y de verdad no parece un césped ni de primera federación, ni de segunda federación. De verdad, os animo a verlo. Eso es a mí realmente lo que me preocupa hoy y lo que debería de preocupar también a los aficionados del Rayo Vallecano. Más allá de cómo esté el estadio, que es evidente que necesita un lavado de cara, más allá de las responsabilidades del Rayo, de la comunidad, fijaos por favor en ese vídeo. ¿Cómo está el estado del césped? ¿Cómo se va a jugar así?
A ver si tenemos la oportunidad de hablar con Raúl Martín Presa, del presidente del Rayo Vallecano, cuando él lo considere oportuno. Y además, 2 cosas de polideportivo. Jakob Ingebrigtsen, no sé si le conocéis, y se nos lo cuenta ahora, es una de las mayores leyendas que hay hoy por hoy en el atletismo mundial. Ha tenido unos problemas de lesiones brutales. Ha ganado la prueba hoy de los 5.000, los europeos de atletismo al aire libre que se están celebrando en Birmingham, y después nos lo contará José Luis López, porque ha sido absolutamente salvaje. Una de las leyendas vivas del atletismo que después de tanto tiempo fuera de los problemas en el tendón de Aquiles ha conseguido ganar el oro en esa prueba de los 5.000 en los europeos de atletismo. Y estamos pendientes a esta hora de la noche también del tenis, del Masters 1000 de Montreal, que se está celebrando en Canadá, con 2 tenistas españoles, con Dani Mérida y con Rafa Jodar. Está previsto su partido para las 12. Lo que pasa es que es lo que tiene el tenis en 2026, que parece que en algunos torneos siguen instalados en el siglo XX, que no hay techo. Eso, por suerte, por ejemplo, en Madrid, tenemos la suerte de que hay techo ya desde hace ya casi 20 años. ¿Se disputa o no ese partido de cuartos de final frente a Arthur Fils? Ángel García, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues de momento todas las miradas se centran en el cielo, en Montreal. A esta hora no llueve, se ha podido completar el partido de dobles de Arévalo y Pavic, que de hecho se ha parado unos minutos por lo que tú decías, por las lluvias, y la realidad es que hay riesgo de tormenta muy serio en Canadá, en Montreal, por lo que el partido está previsto a las 12, pero de momento, Álvaro, lo que sí que podemos contar es que Rafa Jodar y Arthur Fils ya se encuentran dentro de las instalaciones, que están realizando los calentamientos previos, y será la organización la que decida si el partido empieza a las 12 o no, pendientes de la meteorología en Montreal. Buscando las semifinales, y si a alguien le ha parecido un poquito raro, Montreal es Montreal, no es ni Enrique Martín Monreal ni Nacho Monreal, Montreal de toda la vida en Canadá. Nos vas contando. Un abrazo, Ángel. Hasta ahora. Abrazo. 11:36 al Sanedrín. Y además con un sextete que muchos de ellos creo que es la primera vez que intervienen en 2 o 3 semanas. A ver si les han sentado bien las vacaciones. Jordi Martí, bona nit. A ver, la primera no ha entrado demasiado bien. Hola Jordi, bona nit. Bona nit, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, las vacaciones han sido positivas, pero me alegra reencontrarme con los compañeros, claro, y con algunos temas de actualidad que coleaban ya antes de iniciar las vacaciones. Otro que ha vuelto, no sé si más o menos moreno que tú, es Julio Pulido. Hola Julio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. A ti también te han sentado bien las vacaciones, ¿no? Fenomenal. He llegado del Camino de Santiago. Qué bonito, por Dios. Qué bonito. Tengo la oportunidad también de estar en Egipto, así que... Egipto y Camino de Santiago, madre mía, una cosa y otra, bastante diferentes. Miguel Martín Talavera, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. ¿Estáis? A ti te asalto de urgencia, de hecho, ¿no? Sí, yo todavía estoy de vacaciones y espero estar unos cuantos días más. Eso es, pero hoy era un día importante y aquí tenemos a Talavera y te lo agradezco. Aritz Gabilondo, hola. Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenas. Aritz Gabilondo lleva, que es que han palmado el Mundial directamente con el verano aquí en Láser. Miguel Ángel Chazarri, Sevilla, hola. Hola Álvaro, ya era hora de que alguno terminarais con el rollo, ¿eh? Yo entre ellos. Tú entre ellos. Mira, te estamos viendo a través del YouTube del Larguero, al menos a través de tu cámara se te ve igual de blanco. Sí, bueno, es que no me he dedicado demasiado a la playa, la verdad. Bueno, que no pasa nada, que parece que aquí todo el que se va de vacaciones se tiene que ir a la playa, que también existen otros planes. Chazarri, hombre, claro que sí. Claro. Y además en Sevilla es buena cosa refugiarse, ¿eh? Así que sí, incluso a esta hora también, ¿no? Estáis a 38 grados. Lo llevamos. Bueno, estamos bien. Hoy el día ha sido llevadero, está bien. Yo lo firmo de aquí a final del verano, firmo un día como el de hoy. Otro que vuelve, porque vuelve la Liga, y como es una de las caras más reconocidas del que ostenta los derechos de televisión, pues pasa lo que pasa. Pablo Pintola, ¿qué tal tus vacaciones? Bien, cortas, como siempre, ¿no? ¿Qué dirías tú? Interrumpidas por ti, pero el resto de momento bien. Este palo a esta hora yo creo que no toca. No toca. Pero muy bien, la verdad. Un poquito de sur y un poquito de norte en 2 ciudades que vuelven a primera, en Málaga y en Coruña. Así Madre que, mía. mira. Aún así, el oyente del Larguero ahora, mira que está bien este momento de vacaciones y todo lo que tú digas, pero lo que quiere saber básicamente es qué va a pasar con Julián Álvarez. ¿Están por ahí Adrián Soldevila y Pedro Fullana? Soldevila en Barcelona. Hola, Solde. Muy buenas. Estamos aquí, sí, señor. Vamos ahí. Buenas noches. Pedro Fullana, hola. Muy buenas. Pedro Fullana, Óptica Atlético de Madrid. ¿Cómo ha sido el día 1 de Julián Álvarez ya en Madrid? Bueno, pues como tenía que ser, con Julián presentándose al entrenamiento, ha sido uno de los elegidos para estar en las pruebas de esfuerzo del Atlético de Madrid y luego ha estado en el gimnasio, es decir, lo esperado, y nos ha encontrado con Simeone, porque hoy Simeone pues coincidía en ese momento que estaba aterrizando en Madrid procedente de Seúl con el resto del equipo. Por tanto, digamos que el día de Julián ha sido el que esperaba el Atlético de Madrid. Se presentaba,
entrenaba, en este caso citado para las pruebas de esfuerzo con Marcos Llorente y Alex Baena, y luego se ha pasado por el gimnasio para empezar con ese plan específico de reintegración, por decirlo de alguna manera, al club y a los entrenamientos que van a terminar siendo grupales en cuestión de días. Y bajo óptica Barça, ¿cómo lo ven, Soldevila? Y enseguida ya entramos en materia, opinión y demás. Solde. Bueno, en el Barça ahora mismo consideran que la pelota está en el tejado del Atlético, en las manos tanto de Julián como del Cholo Simeone, los dirigentes del Atlético de Madrid. Esperan que Julián pueda convencer al Atlético para que por lo menos escuche al Barça. Una oferta del Barça, se siente a negociar, pero igualmente ellos saben que el Atlético tiene la postura ahora mismo muy clara y muy definida, que es que no venden a Julián al Barça y no se van a sentar a negociar con el Barça, con lo cual habrá que esperar. ¿Qué piensa todo esto parte o buena parte del vestuario del Atlético de Madrid acerca de la situación de Julián Álvarez? Porque claro, si vamos con la burrica al trigo, o sea, con este asunto hasta el 31 de agosto, igual se va a hacer un poquito eterno. ¿Qué piensan, Juliana? Bueno, primero que es un tema que no le repercute a la plantilla directamente, se lo han encontrado, que es un problema de un jugador, en este caso con el club, que ha hablado claramente, ya lo dijo Diego Pablo Simeone en Seúl, ha hablado el jefe, que es Gil Marín, y por tanto él como entrenador poco o nada tiene que decir al respecto, es lo que ha dicho Gil Marín y por tanto es lo que vale en el Atlético de Madrid, y un poco en esa línea está el grupo de los jugadores. Creen que es una situación que al final afecta a Julián y que, bueno, hay que ver cómo afecta al resto de los jugadores, porque obviamente cada vez que uno aparezca ya en sus vidas privadas y cuando aparezcan en público, la pregunta es ¿qué pasa con Julián? ¿Cómo está Julián? ¿Qué crees que tiene que hacer Julián? Y todo esto pues se lo encuentran el resto de jugadores. ¿Qué está dispuesto a hacer el vestuario del Atlético de Madrid? Pues seguir como estaba, es decir, seguir en un buen ambiente de trabajo, en un ambiente para que Julián esté contento, tranquilo, que esté feliz. Quieren apoyar a Julián y van a ayudarle si se queda en lo que respecta a lo deportivo para que pueda sacar su mejor fútbol y para que pueda ser feliz en el Atlético de Madrid. Saben que es un jugador importante y quieren que sea feliz en el Atlético de Madrid y ayudarle en la medida de lo posible en lo deportivo, que es lo que le repercute a ellos, y en cuanto a la relación con los compañeros, a reconducir su situación personal. Pero entienden que lo mejor para Julián es asumir sus declaraciones, entender que fueron un error y que tiene que pedir disculpas públicas a la gente para demostrar luego en el campo que es un jugador y que puede revertir esta situación. Por tanto, en cuanto a la plantilla, cero problema y le van a ayudar, le van a apoyar y quieren que sea feliz, pero de cara a público, de cara afuera del vestuario, saben que el problema es importante a través de sus declaraciones y creen que lo mejor es que asuma que fue un error y por tanto también pedir disculpas para que la gente también trate de apaciguar esta situación que se ha generado. Creen que lo mejor es que pida perdón. Estamos a 10 de agosto, ya casi día 11, solo por recordar, esto sucedió hace algo menos de 2 meses en pleno Mundial de Estados Unidos. Bueno, no, la verdad que no lo sé, pero creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar y no, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño. Talavera, empieza por ti, después Jordi y después el resto. ¿Y qué pensáis acerca de un tema que no sé si se puede enquistar o si, como piensa el Atlético de Madrid, lo acaba de contar Pedro Follana, es que no hay historia? No se lo va a vender el Atleti al Barça. Tala, empieza por ti. Yo, salvo que hoy Miguel Ángel Gilmarín se dé un golpe en la cabeza y mañana se levante siendo otra persona, yo creo que no hay ninguna opción de que se sienta a negociar con el FC Barcelona, porque ya no por el hecho de perder a un futbolista muy importante o el más importante que tienes en el plantel y sobre el que tiene que girar el proyecto, sino por, y lo ha venido denunciando el Atlético de Madrid durante muchos meses, las formas de cómo se ha llevado a cabo todo el asunto Julián durante un año, torpedeando continuamente a través de los agentes del futbolista. Sé que en cuando termine esta frase os vais a tirar alguno encima, que es evidente que el responsable es Julián, que a Julián seguramente nadie le ha puesto una pistola en el pecho, pero creo que no se puede llevar con más desatino el futuro de un futbolista que como lo ha llevado Fernando Hidalgo, el representante del argentino, que lo ha dejado a los pies de los caballos siempre que ha podido. Dicho esto, yo creo que el Atlético de Madrid, ya una vez que el consejero delegado, que no suele ser muy amigo de ello y que llevaba años sin aparecer públicamente con cara y rostro y voz y hacer un vídeo diciendo la situación de Julián, creo que ya no está en condiciones de dar un milímetro hacia atrás de recogida de cable
y que al Barcelona no se lo puede firmar. Julián lo tiene que entender. Quiero decir, esto es un fútbol profesional, nadie le puso una pistola en el cuello, firmó el contrato que firmó, le están pagando, lo han arropado, lo han acogido, lo han tratado como a la estrella que es desde el primer segundo, y tiene que cumplir. Yo creo que no veo otra solución que no arranque la Liga el próximo día 19 en el Metropolitano contra el Málaga. Entiendo que no jugará porque llevará solo muy pocos días de pretemporada, pero entiendo que si lo necesita Simeone, porque recordemos que solo detiene a Sorloth y a él, con la salida de Griezmann, delanteros puros del primer equipo solo tiene 2, y por lo tanto otra cosa que no sea Julián en el Atlético de Madrid no lo entiendo. Creo que no se tenía que haber llegado a esta situación, creo que esto se tenía que haber cortado mucho antes, y creo que la contundencia que ha tenido el Atlético de Madrid se la tenía que haber demostrado más claramente a él, y sobre todo a esa persona que tiene cero escrúpulos, que es Fernando Hidalgo. Primera reflexión de Talavera, Jordi, y el resto. Ya empieza el debate. Jordi. Bueno, esto de la gente, esto de poner el foco en la gente, que me parece bien, ¿eh? Pero el foco en la gente no trabaja al margen de los intereses de su cliente. Yo no conozco a ningún representante que trabaje al margen de los intereses de su cliente. Y en todo caso, su cliente, que es Julián, ya lo dejé claro, es que el corte es inequívoco. Se pide un traspaso en público para que pueda cumplir, dice él, un sueño. Y su sueño, nos han comentado incluso los compañeros que siguen la actualidad del Atlético de Madrid, es jugar en el Fútbol Club Barcelona. En fin, los fichajes ahora son muy caros, muy costosos. Léase Julián Álvarez, léase Diomandé. Por eso se hacen contratos de 6-7 años, para que esos montantes puedan ser amortizados en el conjunto de un largo periodo de renovación. Bueno, pues en ese tiempo de contratos largos, un futbolista puede darse cuenta de que quiere cumplir el sueño en otro club. Bueno, pues hay dos opciones: o retenerlo contra su voluntad, o negociar una salida. Puede ser, por ejemplo, el caso de Ferran en el Fútbol Club Barcelona, siempre y cuando ese club que apuesta por ese futbolista pague una suma realmente importante de dinero. Bueno, vamos a ver. El Barça, como ha comentado Adrián Soldevila, mantiene esa pequeña ventana de esperanza de cara al encuentro que posiblemente pueden tener el propio Cholo con Julián con el Cholo el próximo miércoles, y a ver ahí, pues si esa pequeña ventana de esperanza fructifica de alguna forma. ¿Hemos reducido a pequeña ventana, Jordi? ¿Perdón? Que ha quedado reducido a pequeña ventana la esperanza del barcelonismo. Es que yo creo que el Barça, en esta cuestión de Julián Álvarez, Pablo, jamás ha tirado no ha hecho fuegos artificiales ni ha vendido esto como un hecho consumado, ¿eh? Yo creo que todo lo que ha hecho Barça desde que yo he seguido este asunto es mantenerlo con cierta prudencia y decir, no vamos a hacer saltar la banca, la oferta es de 100 millones. Con cierta prudencia no, eso no es verdad. Se ha dicho, prudencia a la hora de decir que puedes fichar a futbolistas. Se ha dicho que siempre había partido, que daba igual la cláusula, que daba igual, que había una estrategia, que se iba a forzar la máquina, claro, que había una estrategia pactada y que se iba a conseguir el objetivo. Eso es lo que se ha dicho en Barcelona. Eso es lo que se ha dicho en Barcelona. Bueno, pues toda la claque que está alrededor, toda la claque que está alrededor es lo que ha dicho. En cualquier caso, yo creo que lo que no se puede es esconder. Y es evidente que, lo he dicho antes de que lo dijeras tú, que es evidente que el representante hará lo que quiera su representado. Pero los que seguimos la actualidad del Atlético de Madrid de cerca, ahí está Fullana y Pinto también, me imagino que lo sabe, un año entero a quien quisiera escucharle torpedeando que no era el equipo para Julián desde el primer momento, te estoy hablando del septiembre-octubre, eso creo que no lo hace Julián, que se ha comportado como un profesional, y lo hace un tipo sin escrúpulos que quiere pegar el último sablazo antes de retirarse. ¿Es así de claro? Talavera, perdona. Yo solo quería introducir que creo que a esta hora la gran incógnita es hasta dónde está dispuesto a llegar Julián Álvarez. O sea, yo creo que esa es la clave ahora mismo de esta situación. Yo enseguida sigo contigo, Julio, pero no me he vuelto loco. Julián tiene contrato hasta el año 2030, ¿no? Porque al final, como diría Enrique Cerezo, el jugador juega donde quiere jugar, sí, pero es que nos hemos olvidado que aquí hay contratos. Hay un contrato, ¿no? No me he vuelto loco, ¿no? Tiene contrato hasta el año 2030, ¿no? Sí. Bien. Y la diferencia con Ferran es que a Ferran le queda un año y el contrato de Julián Álvarez es muy largo. Esa es la diferencia. Por eso quizás Ferran tiene más
peso y la sartén por el mango, y aquí Julián tiene un deseo, pero no tiene la sartén tan clara porque tiene un contrato largo. Julio, perdona que te he interrumpido. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? O sea, ¿está dispuesto a declararse en rebeldía para cumplir ese sueño de jugar en el Barça? ¿Está dispuesto a forzar un poco estos días para ver si el Atlético de Madrid al final cede y acepta la oferta del Barça, que ya escucho a Talavera y a Fullana no va a ser así? ¿Está dispuesto a tener una conversación con Simeone para pedirle y rogarle que no quiere seguir bajo ningún concepto en el Atlético de Madrid? O sea, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Julián Álvarez o está dispuesto a pedir perdón? Que también estoy escuchando esto de pedir perdón como si fuera suficiente. O sea, yo no creo que sea suficiente que Julián Álvarez dentro de unos días diga, oye, perdón, que todo lo que he dicho hasta ahora me he equivocado y que no lo es. No es suficiente para mí no es suficiente. O sea, que marque goles, ¿no? ¿Qué va a hacer? Tampoco se va a dar de latigazos, ¿no? O sea, si se queda en el Atlético de Madrid, pide perdón, marca goles y ya está. Pero que no creo que esto se arregle con, oye, que ha sido un mal sueño y que yo quiero... Como el de los Serrano, no. Pero lo ha dicho porque lo pensaba, ya está. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar este futbolista por cumplir su sueño? Lo de pedir perdón es que pedimos unas cosas bastante extrañas nosotros, me parece a mí, ¿no? Pedir perdón, ¿por qué? A ver, evidentemente Julián Álvarez tiene un contrato, por supuesto, y el Atlético de Madrid hace muy bien en estar muy duro en esta negociación para lograr lo máximo, por supuesto, eso está claro, pero pedir perdón si el chaval siente que ya no está a gusto en el Atlético de Madrid y se quiere marchar y quiere una conversación con el club para ver si es posible la venta, pedir perdón, yo es que no sé, ¿no? Y luego las formas, ¿no? Que dice Tala, ¿no? Hombre, a estas alturas nos vamos a extrañar de las formas del fútbol, de las formas de los grandes, y esto está inventado ya, ¿no? Primero se torpedea al futbolista. ¿No, Miguel? Bueno, pero es que denunciar no es denunciar, si es que es el lenguaje que utilizan todos utilizan ese lenguaje, calientan al jugador, le ponen un gran contrato al jugador, hombre, tienen muchísimo porque son grandes clubes y convencen al jugador y luego el futbolista pues va haciendo su tarea para salir, ¿no? Es que esto de verdad, sorprenderse de esto es no tener ni un minuto de fútbol, cosa que a vosotros nos pasa porque sois expertos en la materia, por supuesto. Además, ¿no? Es que si escuchas otra vez el mensaje de Julián, ahora detenidamente en frío un mes después, es que es tremendo lo que dice. O sea, para el Atlético de Madrid es durísimo escuchar eso. Y sinceramente creo que si no acepta la salida de un jugador que tiene contrato y que se quiere ir, es por las formas que ha tenido el Barça de manejar esta situación. No y te el quepa propio ninguna Julián. duda. O sea, me parece las formas que y la oferta, Aritz. Pero que la estrategia, la oferta es otra cosa, vale. Una vez más, la estrategia del Barça de montar un circo en torno a una operación, encima metiendo al jugador ya en pleno charco, que hasta dice públicamente lo que quiere el Barça que diga, pues creo que no era ni mucho menos la mejor estrategia para ir por detrás, o como se hace este tipo de operaciones grandilocuentes, hacer una oferta y ser un jugador importante de un rival importante. Que la oferta son dos cosas. Uno, las formas, que yo creo que todos estamos de acuerdo, no han sido las mejores, ni del club, por eso la queja del Atlético de Madrid, ni del jugador, pero es que la oferta sigue siendo insuficiente. La oferta no te hace tragarte, decir, bueno, no me han gustado las formas, pero es que la oferta es tan espectacular. ¿Cuánto le costó hace 2 años el Atleti a... 80, ¿no? 80 fue. 75 con algo más de variables. 75 más variables. ¿Cuánto llegaría? Olvidémonos, por ejemplo, Fullana Tala Pinto, que vosotros... La primera oferta son 100 millones en 6 años, en 6 plazos. Claro, es que claro, y todavía primera tienes Tala, que y hasta donde yo sé la última. Y todavía es una práctica habitual, ¿eh? Y todavía el Atlético de Madrid tiene que tragar y decir no tiene que tragar, tiene que decir que no, ya está. Bueno, escúchame. Pues en eso estamos, Miguel, estamos. No, que se ha llegado a decir que lo tiene secuestrado deportivamente y que es una vergüenza. No, por favor. Secuestrado es una palabra muy El tema es que el Madrid le puso el precio, ¿no? Con esa oferta de 150 millones pública, ahí hay un precio. Con Pablo en que no solo son las formas, que esto de las formas en fútbol se olvida con mucha facilidad, sino que es también muy importante la insuficiente oferta. O sea, es que en la retina el aficionado del Atlético de Madrid tiene que ha habido un club que ha ofrecido 150 millones por ese jugador y que el Atlético de Madrid lo ha rechazado. Lo que no puede hacer el Atlético de Madrid es aceptar una oferta por debajo de ese precio. O sea, porque el aficionado Julio, del Atlético de Madrid pongamos por ejemplo, y ahora te doy la palabra, Jordi, pongamos por ejemplo que no se hubiesen producido estas dos situaciones. La oferta pública del Real Madrid
y que Julián no hubiese dicho lo que dijo el 23 de junio. Todo sería más sencillo. Ya es mucho olvidar, Álvaro. Es que No, sería otro caso. Es que, Álvaro, es que con esa disyuntiva que tú pones, sería otro caso, y no sería el caso Julián. Quiero decir, es que el caso Julián se ha enrarecido hasta tal forma, primero, por las formas que ha tenido el Barça en llevar todo este asunto con cero discreción, porque no hemos escuchado nada de Jemi, ni hemos escuchado nada de Gordon, ni hemos escuchado nada de ningún futbolista que ha fichado. Y luego, claro, lo de la oferta, que es irrisorio. Yo sigo escuchando de no, la primera oferta, no, pero que nos escuchen tal cual. Es que no, pero escúchame, las está pasando canutas para un jugador que quiere todo el mundo como Rodri hacer una oferta y firmarlo por bastante menos dinero que lo que cuesta Julián o lo que le piden por Julián. ¿Y qué cruces nos estamos haciendo que de repente el Barcelona va a poner 130 millones encima de la mesa? Es que es mentira, es que no hay caso de que pongan eso. Se tienen que aceptar, tiene que presionar el futbolista, que es lo que le está pidiendo el Barça, presionar para que saque lo de los 100 y los plazos. Ni más ni más menos, esa es la realidad. Esa es la parte que yo te compro, Tala. Esa parte sí te la compro, porque sí, evidentemente la oferta que presenta el Barcelona, no digo yo irrisoria, pero es muy menor, oferta rechazada y punto. ¿Cuánto vale Julián Álvarez? En este mercado en el que Diomandé vale 125 más 15 y en el que estamos viendo cosas de... ¿Cuánto vale Julián? ¿O cuánto vale para el Barça y cuánto vale para otro? De momento vale 150. Con respecto a lo que decíais de el Madrid le ha puesto precio, es que para mí eso es relativo. Es que yo vería relativo, hasta lógico. No. Me explico. Yo vería hasta lógico que el Atlético de Madrid le venda por un precio más barato al Barcelona a Julián que al Madrid, porque no es lo mismo. Eso es otro tema. Es lo mismo. No es lo mismo que se vaya al Madrid que al Barcelona. Pero como antes decía Chazarri, Jordi Pinto. Pareciera que hemos llegado aquí hace 4 días. Oye, el Manchester City acaba de rechazar una primera oferta por Rodri. El Barça acaba de rechazar una primera oferta por Ferran del PSG. Pero es que este es el proceso habitual. Lo que no entiendo es cómo Talavera pone en el foco el reproche al Fútbol Club Barcelona cuando todo esto se empezó a torcer un día en el que el señor Fullana le pregunta en la zona mixta. Que no es verdad, que tú no estabas, por ejemplo, que tú no estabas, por ejemplo, en enero, el día 6 de Reyes, o el 7 o el 8, no sé si estaba allí Pinto en lo de la Supercopa, donde ya Deco hace un corrillo con la prensa de Barcelona y vuelve a decir que van a fichar a Julián y que su objetivo es Julián. Porque es normal, entonces, ¿qué me estás contando de la pregunta de Fullana? Pero no te das cuenta. ¿Qué me estás contando de la pregunta de Fullana que fue meses después? ¿No te das cuenta de que es normal de que un club como el Fútbol Club Barcelona, que aspira a ganar la Champions, quiera fichar a los mejores? Pero con luces. Pero perdona, ¿dónde está la sorpresa? La sorpresa, Jordi, es cuando el Barça se reúne. Pero hablando con los agentes de Julián. De uno en uno. Jordi Fullana, de uno en uno. Oye, la sorpresa no es que un club como Barcelona aspire a ganar la Champions gracias a un fichaje como el de Julián Álvarez. La sorpresa es que cuando el señor Fullana le pregunta por su renovación, por su futuro, Julián le dice, puede que sí, puede que no. Esto es el punto de inflexión. Es que al final le damos... Oye, que no es verdad, que no es verdad. no es verdad. Que no es verdad. Que lo que no quieres entender, Jordi, que al margen del sueño, al margen del sueño, las ganas y lo que sea de Julián, que es lícito, lo que te está intentando explicar Talavera es que las formas del Barcelona no han... Joder, que tiene 2 ejemplos. ¿Cómo han sido las formas con el caso Rodri y cómo han sido las formas con el caso Julián? La discreción, adelantando por la derecha al Madrid, haciendo las cosas bien, te llamo por aquí, me reúno por allá. Si todos asumimos que hablas con los jugadores, todo el mundo, antes de ir a un club, habla con el jugador, porque si no sería inútil si no tienes el ok del jugador. Bueno. Pero lo que te está diciendo Talavera, el corrillo con los periodistas, las portadas, las preguntas a los jugadores, el hacer fuerza, tal. Y sin embargo, con Rodri has hecho una operación relámpago que no se ha enterado nadie. No es muy pero no podéis, la diferencia. No podéis poner el foco solo. Pregúntale a Pulido, que viene del Camino de Santiago. Pregúntale a Pulido, que viene del Camino de Santiago. Muy arduo. Y es un hombre de profunda fe cristiana y católica. Pregúntale si le suena un refrán o frase hecha que dice: el que pueda,
que tire la primera piedra. Pregúntele. Pero no hay un solo jugador, que haga una declaración como la que hizo Julián Álvarez en el Mundial sin tener el respaldo por detrás del club que lo quiere fichar. Correcto, ahí va. O sea, es si una estrategia, Jordi, de los dos, no de Julián. Es una estrategia de Julián y el Barça. ¿Qué debería hacer entonces el Barça? O sea, ¿en qué punto estamos? Porque llevamos mañana, perdón Álvaro, es que lo que dice es que esa misma mañana ya en la prensa de Barcelona se decía que iba a hablar Julián y lo que iba a decir Julián. Bueno, es que te recuerdo, Tala, que ese día Julián es suplente de un partido en el que tiene cero trascendencia a él, porque juega poco o ni juega. Y un hat-trick de Messi. Claro, el día que Messi rompe la historia, supera a Klose, Atlético de Madrid, entonces y de repente sale Julián a hablar. Oye, de acuerdo. Oye, convengamos todos que el Atlético de Madrid es el ejemplo y la referencia de cómo se deben atacar los fichajes con toda pulcritud. La ironía no se entiende en la radio. Compremos la trayectoria del Cholo y del Atlético ejemplar. Oye, Aritz, espera, que os quiero lanzar una pregunta, aprovechando que son las 12 de la noche, 11 en Canarias. ¿Y entonces qué? O sea, yo creo que el oyente del larguero que se lo está poniendo en el podcast, en la app y lo que sea, está diciendo muy bien. Situación estancada. ¿Y ahora qué? Porque las opciones... No, ¿y ahora qué? Claro, bajo óptica Barça, Jordi, Soldevila, ¿le va a pedir el Barça a Julián un gesto? El gesto es... o privado. Espera, que le estoy haciendo una pregunta a Jordi a Soldevila, por favor. Vamos por partes. Pero escucha, el jugador no quiere jugar en el Atlético de Madrid. Eso es una evidencia. Y además, en el error profundo que cometió el 23 de junio Julián, es además dejar caer que el Atlético de Madrid no es un destino final, sino un destino intermedio, que eso fastidia con J y mucha a los aficionados del Atlético de Madrid. Entonces, por proseguir, por favor, ¿le va a pedir el Barça un gesto público o privado a Julián? El privado es hablar con Simeone. Por favor, ayúdame a salir de aquí. El público… Pero de verdad nos queremos… Álvaro, vamos a ver. Espera, que eso le he preguntado a Jordi Soldevila, por favor. Y ahora continúo con el resto, por Dios. Espera, Talavera, espera que voy a Jordi Soldevila, por favor. ¿Va a pedirle un gesto… igual de que salga o que en redes diga, por favor, le pido al Atlético de Madrid o que no acuda a un entrenamiento, que se declare en rebeldía, algo que hemos visto en otros clubes? No digo que lo vaya a hacer. ¿El Barça lo va a pedir, Jordi Solde? Que se declare en rebeldía, no. Toma ya, ahí está. No, que se declare en rebeldía, ese eres tú, ¿no? Y además, a las 12 de la noche, en mi casa. Y luego el reloj de no Cuco. No se lo va a ese Cuco es caro, ¿eh? Como suena, ¿eh? Pues tiene más de 100 años, no es coña. Que sí. Se acabó. Eso que no se declare en rebeldía, eso no se va a pedir. Que no vaya a entrenar, no se lo va a pedir. Es decir, que no sea profesional, no se lo va a pedir. Aquí Julián que haga lo que quiera. De hecho, y ha habido 3 gestos de Julián. 3. Que son el primero, el de la pregunta de Fullana. La pregunta que por ahí va yo. El segundo, el del Mundial. Julián, el que le tiene que pedir al Barça el gesto de que si puede mejorar la oferta. Porque es que si no, no vamos a ningún lado, ninguna de las partes. Si el Barça mejora la oferta, ¿hay caso? Pero pregunta, oye, perdón, que estaba explicando Soldevila, perdona, los 3 puntos. Y falta uno. Primero la pregunta de Fullana. Eso es. Claro, ¿Segundo? Primero la pregunta de Fullana, el segundo, el del Mundial. ¿Sí? Y el tercero, el que tenía que pasar ahora, que es hablar con el Cholo y pedirle que le ayude a salir. Vale, y ahora digo, si el Barça paga, si el Barça ofrece una oferta por más dinero, ¿hay caso? Vale, escucha, ahora voy contigo, Fullana. Si el Barça ofrece una oferta superior, solo ha ofrecido una por 100 millones de euros, ¿hay caso o no hay caso? No, porque Gilmarín, que ha hecho, como ha contado Fullana y Talavera, de este asunto un asunto personal, ha dicho que ni por 200 ni por 250, que al Barça la no se lo vende. son 500. Vale, Fullana, ibas a decir, perdona, que te he llevado por delante. Iba a decir que al final, vamos a ver, hoy hemos vendido las motos de Barcelona desde hace unos días, que hoy va a haber una reunión con Simeone. Punto número 1. Simeone se iba de vacaciones y no es de hoy, es de hace una semana. Se iba a su casa de Ibiza tranquilamente cuando llegara a Madrid y no sabía ni si se iban a encontrar. 2. A partir de aquí, el miércoles, ¿qué puede pasar? Obviamente tienen el mismo centro de trabajo. Si se cruzan, lo normal es que un jugador y un entrenador primero se saluden, que el Cholo le pregunte cómo está, cómo ha ido el Mundial, cómo va a hacer con Llorente, con Baena y compañía. Pensar que el Cholo le va a ayudar a salir es no saber en qué situación estamos. Digo, Pablo Simeone no va a ayudar a salir a ningún futbolista porque es un entrenador de fútbol y lo que tiene que hacer es entrenar y tratar de que en el vestuario todo esté bien gestionado y bien controlado. Y lo que no va a hacer Simeone es contradecir lo que ha dicho el jefe y el gestor del Atlético de Madrid. Es un tema de club, Gilmarín, y de un jugador. Y otra cosa más, Pedro, a lo que dice Fullana, yo añado otra cosa.
que en un primer momento, porque claro, es que esto ha sido ya hace ya muchos meses y parece que fue hace 500 años, pero le tiene que ayudar Simeone cuando Fernando Hidalgo lo primero que le dice a la gente de Barcelona es que él no quiere seguir trabajando con Simeone, que es una auténtica falacia, porque él no ha tenido 0 problemas con Simeone, 0 problemas. Pero como es el comodín del pim pam pum, al principio de todo este caso, que ya no os acordaréis, se decía que es que él no quería seguir ni un segundo más con Simeone. Y ahora lo que le piden desde Barcelona es que hable con Simeone para que Simeone le ayude a escaparse, pero es que estamos locos aquí. Perdona una cosa, pero también es cierto que esto a Simeone no le está gustando nada. Pero oye, eso no nada se lo han pedido, de nada. O sea, normal, es una patata caliente, ¿no? En un vestuario. Evidentemente Simeone no le va a abrir la puerta. Pero Julio, ¿sabes lo que le gusta déjame menos? que termine solo. Maticemos que el Barça no le ha pedido a Julián que hable con Simeone. Si te doy la razón, bueno, es el gesto que acabas de decir tú, el gesto número 3. No, sí, he dicho los 3 gestos, pero el Barça no le ha pedido que haga esto. Bueno, quiero decir, son no, los 3 gestos pero que da igual que no se lo pida Barcelona. Oye, pero situar esto que es importante. Pero que da el igual tercer gesto, pero que da es igual que no se lo pida El Barça no le ha pedido a Julián que se declare en rebeldía. Vale. Proseguimos, Talavera y Pulido. Proseguimos. Pero si da igual que el Barcelona no le pide hablar con Simeone. Quiero decir, que Fernando Hidalgo va pegando pestes de Simeone y del Atlético de Madrid desde principio de curso. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer Simeone? Tener un equipo... Y luego, Julio, le gustará muy poco este asunto a Simeone, estoy de acuerdo contigo, porque esto al final no le puede gustar a nadie. Como ha dicho Fullana antes, ni a los jugadores de compañeros, ni al entrenador, por supuesto. Está bastante molesto, por cierto, también. Ni a la gente. Pero ¿sabes lo que le gusta mucho menos a Simeone? Presentarse el 19 de agosto, arrancar la Liga, donde vas a tener la misma presión de siempre o más después de lo hecho el año pasado, que ya te van a seguir exigiendo alcanzar títulos y tener un equipo peor. Porque para mí, sin Julián, el Atlético de Madrid, por mucho que esté enfadada la gente, es peor equipo. Y sin Griezmann. A ver la temporada del Atlético de Madrid, que necesita ahí algo. Pulido que quería puntualizar. Venga, esto a Simeone no le está gustando nada. No le gusta tampoco nada, ni le va a gustar la solución, porque lo que quiere tener Simeone es un futbolista comprometido, y ya parece claro que aunque pida perdón, muy comprometido y con mucha ganas de jugar en el Atlético de Madrid, no va a tener. Esto no le gusta a Simeone. Él quiere un equipo que piense en el Atlético de Madrid, que sienta el Atlético de Madrid, y de momento parece que Julián no siente el Atlético de Madrid, y el vestuario también está molesto, porque el vestuario, al igual que Simeone, quiere que todo el grupo reme en la misma dirección. Y ahora mismo eso tiene muy mala solución, aunque Julián Álvarez pida perdón, porque aquí parece... Pero esto lo hemos visto más veces, hombre. Sí, lo hemos visto más veces. Cuando empiezas a meter goles, todo se olvida. Bueno, es que el caso de Griezmann me parece bastante claro. Todavía peor. El caso de Griezmann fue un poco distinto, ¿eh? Aris, tú recordarás que en el caso de Griezmann... Llegó a irse. Por cierto, llegó a irse. Y por cierto, ahí sí que el Barça dejó rastro escrito. Ojo, porque en el caso de Griezmann, el Barça sí dejó rastro documental, que yo creo que en el caso de Julián... Sí, pero hay un matiz, perdona. Y la segunda cosa es que al final el señor Griezmann no costó 120. Costó 135, 15 millones más que el Barça le pagó al Atlético a cambio de que el Atlético no hiciera prosperar la denuncia. Y aquello, te lo contarán Talavera y Fullana, se disfrazó con un supuesto derecho preferencial sobre 2 o 3 futbolistas que no recuerdo exactamente quiénes eran. Y hay un matiz. ¿Tú sabes cuántas ofertas ha hecho el Barça al Atlético de Madrid? Como decía Pinto, le ha hecho una, ¿no? 100 millones. Si el Barça está tan interesado en Julián, si yo fuera el Barça, mi sentido común dice, vale, lo quiero, voy a pelear con él. No quiero que pelee el jugador con gestos donde además se está hipotecando y se está pegando un tiro en el pie. Con la gente, por lo menos. Si soy el Barça, lo que haría es decir, ¿cuánto puedo dar por este jugador? Bueno, pues voy a intentarlo, a ver si a base de ofertas convenzo al Atlético de Madrid. ¿Sabes qué hace el Barça? Que eso es lo que le molesta al Atlético de Madrid. Gestos hacia el jugador para presionar y que él, en público, o de alguna manera lo haga. Es más, te digo otra. Mira los tiempos. Cuando Laporta se planta en el Mundial y empieza a decir o a filtrar a su gente de Barcelona que resulta que la oferta no le había llegado a Gilmarín, que Gilmarín no sabía lo de la oferta del Barça, que Mateu Alemany la había metido en un cajón, no la había trasladado, y si no hubiera sido así, pero la que se había mandado en fax la oferta y entonces había perdido, ¿o qué? Pero ¿sabes qué pasó al día siguiente? Después de hacer esa declaración en Laporta, se graba la entrevista en vídeo, la primera en la historia con Miguel Ángel Gilmarín delante de una cámara, para dejar muy claro
que no se lo venda al Barça. Es la respuesta de Gilmarín a todos esos movimientos que está haciendo el Barça por detrás y que sabe que, aunque no son públicos, los está haciendo para forzar a Julián a bajar un precio y no a poner más precio en todo caso una operación. Pero es normal que el Barça esté tranquilo. Es que es normal. ¿Por qué? Porque el marrón lo tiene el Atlético de Madrid, que tiene a su estrella. Al Barça también le falta algún delantero. De momento tiene al jugador. Al Barça igual le falta algún delantero. Pero el Barcelona, cuando llegue el día, si no es Julián, será otro. Punto. Traerá otro, ya está, no pasa nada. ¿Hay alguien mejor en el mercado? ¿Hay alguien mejor en el mercado que Julián Álvarez? ¿Hay alguno mejor en el mercado que Julián Álvarez? No lo sé. Yo creo que no. Pero en eso Chazar yo creo que tiene razón. Quiero decir, al final si al final más o menos la lógica que nos lleva a imperar viendo todas las declaraciones, y es que Julián se tendrá que quedar en el Atlético de Madrid. Al final el Barcelona fichará al que sea, como al primero que pase por la calle, y tirará con su Lamy, y tirará con su Adeyemi, y tirará con Gordon, Rafinha y Gordon, con lo que tiene. Y al final, tú, al que le has hecho mucho daño, que yo creo que esto el Atlético de Madrid no lo va a olvidar, el que le has hecho mucho daño ha sido primero al futbolista, que has deteriorado su imagen, con la afición de su equipo, y yo creo que la imagen de lo que es un futbolista con muy poco carácter y muy poca personalidad, uno, y dos, le has hecho mucho daño al Atlético de Madrid, porque o le obligas a vender a la estrella, evidentemente al Barcelona no, pero al que sea fuera de tu club, o le obligas o le fuerzas a que se tenga que quedar con él a disgusto y con la gente de uñas. Por lo tanto, yo creo que el Barcelona ha hecho un daño para mí irreparable, y yo creo que el Atlético de Madrid no lo debe olvidar, al Atlético de Madrid y a Julián. Jordi y Desco, que nos come y seguimos hablando de otras cosas. Jordi, Aritz y Desco, venga. Jordi. Es curioso este asunto. Talavera insiste en poner el foco del reproche en el Fútbol Club Barcelona, y no lo hace tanto en Julián, que es el autor de la declaración. Y la segunda, el próximo miércoles entiendo yo que Julián y el Cholo y Julián se van a ver, y Julián le va a decir, oiga, pues sí, yo tengo un sueño que es jugar en el Fútbol Club Barcelona, y por eso he pedido un traspaso. ¿Qué le va a decir el Cholo? Que tiene contrato hasta el año 2030. El Cholo le dirá, hasta el 30. Pues chico, te vas a quedar aquí contra tu voluntad. No, el Cholo le va a decir... Habla con Miguel Ángel, que es el dueño del club, y es el con el que ha firmado el contrato. Que te vas a quedar aquí con la oferta, te vas, claro. ¿Qué ibas a decir? Venga, que nos come la decisión. Sinceramente creo que el Atlético de Madrid también está haciendo daño al Barça, ¿eh? El Barça ha centrado el tiro en Julián Álvarez como delantero referencia desde hace meses. Estamos hablando de los 3 gestos. Estamos hablando de que forzó al jugador a decir lo que dijo en el Mundial. Estamos a 10 días o menos de que empiece la Liga y no tiene un delantero centro titular, porque encima al único que tiene está medio negociando con el PSG para que se vaya. O sea que yo creo que la estrategia del Barça clarísimamente era fichar a Julián Álvarez, y pues la postura pues lógica para la gente del Atlético de Madrid, negociadora a ultranza de Gilmarín, le está haciendo daño. Esto también creo que es así. Pues llevamos 42 minutos hablando de este tema, y la situación es como seguramente está la de Julián Álvarez ahora mismo, que el Atleti no vende, que el Barça le sigue queriendo, y a menos que haya algún tipo de conversación o desbloqueo, el futbolista hoy por hoy es que tiene contrato con el Atlético de Madrid. De todas maneras, es una cosa muy del fútbol, que tiene contrato hasta el año 2030. Es que no es el 27, es que es el año 2030. Que ya lo sé, Jordi, pero que es algo que yo digo, no, es que tengo un sueño que es jugar en el Barça. Pero usted tiene contrato. Tiene contrato. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero ¿sabes lo que pasa, Álvaro? ¿Sabes lo que pasa? Ahí contra su voluntad. Que tiene contrato, Jordi, por Dios. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Tala rápido, por favor, tala muy rápido. No, iba a decir que en el fútbol es muy difícil salir, pero es muy difícil salir también cuando te quieren quitar de en medio. Quiero decir, al final, cuando tienes un contrato grande, los equipos grandes, el Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, quieren quitarse jugadores, quieren quitarse fichas de en medio, y el jugador dice, tengo el contrato y no me voy. Callejón sin salida. El Larguero. Con Álvaro Benito. Este sábado arranca la Liga, y ahí estará Carrusel Deportivo para contar la Liga 26-27. Más allá de Julián hay vida, más allá de Julián Álvarez. Por partes, Adrià, de Ferran Torres y sobre todo de Rodri. Todavía no hay acuerdo, ¿no? No hay acuerdo entre Rodri, mejor dicho, entre el Barcelona y el Manchester City. No sé si las posiciones están muy alejadas o no. Adrià. No hay acuerdo ni con el City por Rodri ni con el PSG por Ferran. Por partes, con el City está un poco más cerca que con el PSG. La primera oferta del Barça fue de 45 más 15, y 45 fijos y 15 variables, y el City quiere
un poco más de fijos. Veremos si el Barça y el City llegan a un acuerdo pronto. Nos dicen desde el Barça que el miércoles sería una buena fecha para que se cerrara el acuerdo. Les gustaría hacerlo el miércoles, pero veremos. Habrá que esperar a esta segunda oferta del Barça. El City ya sabe también que Rodri y el Barça tienen este acuerdo y, bueno, básicamente espera esta segunda oferta del Barça para poder valorarla. Y el tema Ferran, sí, esta vez ya sí el Barça tiene oferta del PSG, que ayer no la tenía. Ha rechazado el Barça esta primera oferta del PSG, que es de 40 millones de euros, y también ahora pues se espera que el PSG vuelva a hacer un movimiento, le presente una segunda propuesta más suculenta y que el Barça pues pueda valorarla y aceptarla. Fíjate, Jordi, que nos enfocamos en un escenario, y ahora estaremos con Héctor González y hablamos del Real Madrid, en el que al Barça igual le falta gente de ataque, y más ha ido Lewandowski, si se va a Ferran Torres, lo de Julián ya veremos. Es cierto que ha fichado de Jemi, Gordon, todo lo que tú quieras, pero yo creo que le falta un 9 de referencia ofensiva. Y en cambio el Real Madrid tiene balas arriba, un arsenal ofensivo que seguramente libra por libra sea de lo mejor que hay, pero le falta en el centro del campo. Lo que tiene, quiero decir, que si Rodri acaba llegando al Barcelona, lo hablaba el otro día con Marcos López, claro, es que cogen la pelota y no la sueltan. Literalmente, o sea, lo cogen Rodri, Olmo, Pedri, Gavi, el otro de la moto. Madre mía, mi vida. No, pero ciertamente, a pesar de que llegara de la eventual llegada de Rodri, que es un futbolista cuyo fichaje, insisto, te recorta la distancia para alcanzar la Champions, ciertamente, si se va Lewandowski, que se ha ido, y si se va Ferran, que se puede ir, al Barça le falta un tipo con gol. Claramente, que lo diga así. Claramente. Un tipo con gol. No me hables de un falso 9, porque ya hay perfiles en el Fútbol Club Barcelona, un Olmo, un Fermín, si tú quieres, un Gordon, etcétera, pero le falta un tipo con gol que necesariamente no podrá tener las garantías ni la calidad de un Julián Álvarez. Será un escalón por debajo, forzosamente, porque el otro, como el caso de Joao Pedro o el caso de Harry Kane, son fichajes inalcanzables. También se habló de Lautaro en su momento, pero el Barça tendrá que, en efecto, como tú dices, fichar a un tipo con gol, porque le falta gol al Barça para, insisto, recortar su asalto a la Champions. Y en el Atlético de Madrid, Fullana, esperando al Cuti Romero con las salidas. Entre ellas la de Nahuel Molina, que ha sido durito sus últimos años en el Atlético de Madrid, Follana. Duritos, sí, a ver, las salidas ya están prácticamente decididas desde hace ya algunos días. Una ya oficial, como es la de Almada. Otro que tiene que salir es Molina, que ya está en Roma para cerrar ese acuerdo, firmar el acuerdo ya en las próximas horas y anunciarse oficialmente como jugador de la Roma, con un buen traspaso que ronda entre fijo y variables los 20 millones de euros para el Atlético de Madrid. Y también está cerrada prácticamente la operación de Ruggeri. Está menos avanzada la de Ruggeri, pero por una cuestión de los intermediarios de la operación. Ya sabes que siempre hay un tanto por ciento que quiere cobrar uno, que tiene que pagar el otro, y ahí es donde está un poco el meollo ahora mismo. Pero vamos, el acuerdo con el futbolista y con el Atlético de Madrid es total, y de hecho ni siquiera hoy tampoco ha entrenado, igual que Molina, con permiso del club para que se cierre ya la operación. Viaja a Inglaterra y está en peso firma en el nuevo contrato. También una operación que va a estar en torno a los 20 millones de euros, pero en este caso con muchas variables de por medio. Y con la venta de Molina y de Ruggeri, ya contábamos en la cadena SER que el que quería el Cholo sí o sí era el Cuti Romero. El club aceptaba que tenía que fichar un central y hacían caso a su entrenador, y de hecho en estas últimas horas ha avanzado mucho esta operación. El jugador no pone ninguna pega, tiene muy claro que quiere jugar en el Atlético de Madrid y espera que se cierre la operación ya en pocos días. Y el Atlético en estas últimas horas ha podido avanzar en la negociación con el Tottenham para fichar al Cuti, y el fichaje a esta hora de la noche me dicen que está bastante encaminado, no está cerrado todavía, pero así como antes no había tanto entendimiento con el Tottenham, parece que ya se ha cogido el camino correcto. Y ya te digo, a esta hora me dicen que está bastante encaminado el fichaje del Cuti Romero. ¿Para qué le aportaría el Cuti al Atlético de Madrid en defensa? Bueno, pues liderazgo, ¿no? Yo creo que el año pasado hizo un montón de goles. Yo creo que atrás sufrió, aunque luego emergió la figura de Marc Pubil, pero yo creo que al final te da alternativas, ¿no? Yo creo que también se va a buscar hasta el final la salida de Josema Jiménez. Te quedas con Janko, con Pubil y con Lenormand, además del Cuti Romero. Tanto Janko como Pubil pueden jugar de laterales si al final no doblas y te quedas solo con Grimaldo y con Marcos Llorente. Entonces, bueno, es un jugador que va a sumar. Desde luego tiene galones, ha sido capitán en el Tottenham. Y bueno, seguramente arriba vamos a ver qué pasa con el tema Julián, pero se necesita fichar algo más. Pero atrás yo creo que hay que darle consistencia al equipo, y creo que el Cuti Romero se la puede dar.
está interesante el mercado a 11 de agosto. Un abrazo, Soldevila. Un abrazo, Fuyana. Hasta mañana. Por cierto, Fuyi, ¿qué? El Cuti, un gran amigo de Julián Álvarez. Anda. Lo digo porque a lo mejor para que le llame y le convenza. De argumento para el Atlético de Madrid, pero si termina fichando rápido al Cuti, el Cuti es un gran amigo de Julián Álvarez y los dos tienen una gran relación. Que le llame y le convenza. Un abrazo, Fuyi, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. 12:23, nos tiene que contar Palacio lo del capítulo de hoy del Rayo Vallecano. Ya sabéis que va a jugar en Butarque su primer partido en casa, pero antes, Héctor González, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Hoy han vuelto ya los últimos, o falta Bellingham, ¿no? Falta uno. Falta Bellingham, sí. Los mundialistas que habían llegado mínimo a semifinales tenían hasta el miércoles, hasta el día 12 para volver, y se han incorporado 4 de esos 5. Falta Bellingham. Ha llegado hoy Cucurella y Konaté, que han pasado reconocimiento médico como nuevos fichajes. Había bastantes aficionados, Álvaro, esperando a ver a Cucurella a la puerta de la clínica, buscando una foto, un autógrafo, porque claro, a falta de presentación de los jugadores, que no sabemos de hecho si habrá presentación y cómo será, pues de momento esta es la oportunidad para los aficionados de acercarse a las nuevas caras. Konaté, visto lo visto, después de que los canteranos estén siendo los mejores centrales de la pretemporada, llega para ser importante en este Real Madrid. Y también han llegado Mbappé y Tchouaméni, eso sí, con unas molestias que le han hecho entrenar dentro de las instalaciones del club. Mourinho les ha dado la bienvenida a todos, ha mantenido una charla al margen con ellos y solo falta Bellingham. Esperemos que llegue, pues si no es mañana será el miércoles como tarde. Noto, Julio, y llevo semanas sin escucharte aquí en el larguero, noto muchos madridistas todavía que están, que sí, que lo de Vinicius muy bien, lo de Diomandé muy bien, pero les noto todavía que lo de Rodri ha escocido bastante su decisión de jugar en el Barça, ahora que el Barça llega a un acuerdo con el City. No sé si a juicio el Madrid tiene que ir a por otro mediocentro. Me lo invento, Zubimendi, es decir, alguien que lleve la manija del equipo, porque ¿quién va a llevar la manija de este Real Madrid? ¿La va a llevar Bernardo Silva? ¿Tiene el pozo como para llevarlo? Pregunto, no sé. Sí, es una incógnita, ¿no? Sería llamativo que el Real Madrid volviera a incurrir en el mismo error de los últimos años, ¿no? Y es no conseguir esa pieza que articule el juego del equipo en el centro del campo, y que volviéramos una temporada más a decir: este equipo está muy bien de medio campo hacia adelante, tiene un poder ofensivo que ha aumentado claramente con los fichajes que ha hecho, pero sigue faltando esa pieza que engrase todo el juego del equipo. El año pasado pensaban que esa pieza iba a ser Güler con la salida de Modric. Esto resultó fallido, creo, a mi juicio, aunque Güler me parece un extraordinario futbolista, pero no es ese perfil. Y vamos a ver qué se inventa Mourinho para acabar con ese problema que lleva ya un tiempo desde la salida de Kroos, ¿no? Evidentemente Rodri, yo creo que mejoraba esa situación en el centro del campo, ¿no? Y el no fichaje de Rodri abre de nuevo esa incógnita a un equipo que tiene un poderío ofensivo extraordinario, que ha mejorado también defensa con las incorporaciones que ha tenido, pero que sigue teniendo, creo, a mi juicio, ese problema de creación de juego en el centro del campo. Insisto, sería curioso que todos los comentaristas, que todos los opinadores del juego del Real Madrid vuelvan a decir esa frase de: a este equipo le sigue faltando un creador de juego, porque si vuelve a aparecer esa frase con el Madrid de Mourinho, sinceramente creo que sería un error por parte del Real Madrid. Si ahora no vas a por otro mediocentro, ¿para qué has ido a por Rodri, no? ¿Qué has hecho este tiempo? ¿Te querías entretener o algo? Es que ha sido de verdad por Rodri, esa es la pregunta. Bueno, es que hay una diferencia abismal entre Rodri y cualquier otro mediocentro. Yo creo que también un poco... Yo creo que a última hora se ha visto obligado a ir a por Rodri, porque Rodri quería volver al fútbol español y porque al final te ha venido obligado. Yo no sé si es porque fue en otra candidatura y no la de Florentino Pérez o lo que sea, pero yo creo que si el Real Madrid hubiera querido de verdad firmar a Rodri, yo también estoy de acuerdo. Hubiera firmado a Rodri mucho antes que a otros futbolistas de los que han terminado llegando. Para nada. ¿Le escuchaste lo que contamos el otro día, luego opiniones hay muchas y todos podemos opinar, pero lo que contamos el otro día del propio Rodri, en torno de Rodri, Miana y Aritz Gabilondo, es que Rodri cree que el Madrid ha ido a por él claramente. Le ha presentado una oferta, ha ido a por él claramente después del Mundial, por supuesto, pero que ahora voy contigo, pero por poner en representante de Rodri, por supuesto, pero que la información es la que contamos, a partir de ahí cada uno puede opinar lo que quiera. Rodri cree que el Madrid ha ido a por él. Rodri cree que el Madrid ha ido a por él. Yo la información de Meana, esto es posible, que un jugador diga no al Real Madrid es factible, puede ocurrir, de hecho ha ocurrido. Ha ocurrido con Mbappé varias veces
hasta que dijo que sí, y ha ocurrido con Rodri y ha ocurrido más veces que no sabemos. Pero que un jugador le diga que no al Real Madrid es posible. Pero Aris, o sea, perdona, es llamativo que un futbolista pase de estar como loco. Y luego hay otra cosa importante. Julio, pero vamos a ver, hay un futbolista que se ha comprometido con una candidatura a la presidencia del Real Madrid. Perdona, esto es una cosa que se repite y por repetirla no es verdad. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Enrique Riquelme. Rodri no lo ha dicho. Enrique Riquelme sí. Enrique Riquelme ha dicho que Rodri estaba fichado, que Haaland estaba fichado. Perdona, eso no es que Rodri o que Haaland iban a jugar en el Madrid. Sobre todo lo de Rodri. Lo de Rodri lo dijo. Y lo dijo aquí además. En el larguero con Haaland también. Que más allá de cualquier cosa. Espera, quiero decir una cosa, Aris. Perdona. Pero no me Tal y pulido. Venga, es que estando con la selección, en algún partido, en una entrevista creo que además en el larguero, antes del Mundial, dejó claro que estaba halagado por el interés del Real Madrid y que, bueno, que es el entorno, que todos aquí que conocemos a gente en el entorno de Rodri, y que él quería volver a España, que creía que su ciclo ya había terminado, y más con la salida de Guardiola, y quería venir. Yo creo que si el Real Madrid hubiera ido de verdad, como ha ido a por Diomandé con 140 palos, y hubiera querido firmar a Rodri, lo hubiera firmado. Esa es mi opinión. Eso no deja en mal lugar la información ni de Aritz, ni de Meana, ni de compañía, ni del resto de compañeros. Yo tengo mi opinión y yo creo que es esa. Y yo creo que si el Real Madrid hubiera querido firmar a Rodri y ahora te ves en la tesitura que tú no tenías claro firmar a Rodri y tienes la tesitura que al final ahora, para que no te reprochen lo de Rodri, creo que va a terminar firmando un centrocampista. Veremos a ver si acierta en el perfil, porque yo creo que, como dice Aritz, y eso estoy de acuerdo con él, no hay otro tipo como Rodri para esa función que se pueda poner a tiro en el mercado. Rodri era titular indiscutible en el Madrid desde el día 1, y si ficha el Madrid a Zubimendi, por ejemplo, pongo otro nombre que es el suplente de Rodri en la selección, no tiene garantizado ser titular en el Real Madrid. No tiene garantizado Zubimendi ser titular en el Madrid. Entonces, claro, yo entiendo un poco la postura del club de decir, ¿para qué voy a fichar un mediocentro que ni siquiera me va a dar el salto de calidad que me hubiera dado Rodri? Pero hay más mediocentros, Aritz, hay más mediocentros en el mundo, hay más mediocentros. Pulido. Solo decirle a Aritz que yo hace un mes tuve la oportunidad de comer con alguien muy cercano a Enrique Riquelme, que me dio muchos detalles del interés de Rodri por fichar por el Real Madrid. Sí. Oye, igual se los ha inventado, pero me dio detalles muy concretos del interés de Rodri por jugar en el Real Madrid. ¿Existía el Barça en ese momento en la ecuación? No, el Barça ha existido después, pero que Rodri hace un mes, 2 meses, estaba como loco por fichar por el Real Madrid. Oye, me han dado muchos detalles. Es que antes de aparecer el Barça lo podía haber tenido firmado, claro que sí, es así. Yo estoy en la idea de Tala, el error del Madrid, y por Madrid no hablo de Riquelme, sino de los que mandan en el club, es no haber mostrado ese interés en mayo, en junio. Quiero decir, el otro día contaron aquí a Aritz y Meana que cuando se estaba montando en la Rúa, el 20 de julio aquí, ya sabía del interés del Paris Saint-Germain, del Barça y del Madrid. Pero amigo, eso fue después del Mundial. Es que, claro, el interés del Madrid viene de Enrique Riquelme, que era un candidato en junio, claro, pero digo, es que igual el error del Madrid fue no haber mostrado interés por él en mayo y en junio, y no lo de Enrique Riquelme, que era candidato. Álvaro, es que es normal las dudas. Las dudas yo las entiendo en su momento. Es un futbolista de cierta edad, con una lesión gravísima, y yo entiendo que los grandes clubes digan, bueno, a ver la evolución de este futbolista. No, eso es lógico, ¿no? El error del Madrid es no rematar la operación. ¿no? Porque además ese carácter dócil, de resignación, de bueno, venga, hemos perdido a Rodri, ¿no? Bueno, y además se te va al Barcelona, eso es un tanto desconocido en el Madrid, eso no es demasiado el madridismo está muy escocido con esto. Normal. Yo le noto muy escocido. Oye, Jordi, Álvaro, igual las vacaciones me han confundido, pero no lo juraría creo. Que el verbo que utilizaron nuestros compañeros Aritz y Antón Meana es que la oferta era irrechazable. Sí. Que la oferta económicamente sí. La oferta económica que recibió Rodri del Real Madrid era irrechazable, pero su decisión personal, íntima, personal, es decantarse por el Fútbol Club Barcelona. Eso es. En efecto, eso se contó. No pasa nada. Hay futbolistas que tienen la suficiente personalidad o criterio para decirle no al Real Madrid, que es lo que ha pasado. Y en efecto, Álvaro, escuece. Eso es lo que palpo yo entre el madridismo, que ha escocido muchísimo, bien sea porque Rodri no haya elegido al Madrid, bien sea porque el Madrid no haya pagado. Aquí lo que contamos es
que esa oferta económica era irrechazable, pero Rodri ha elegido al Barça, ahora que el Barça llega a un acuerdo con el Manchester City. Héctor, algo más del Madrid. Juega el miércoles, ¿no?, en A Coruña. En el Teresa Herrera contra el Deportivo de A Coruña, sí, en ese partido viaja el Real Madrid el miércoles, mañana nuevo entrenamiento y a la espera de ver lo que ocurre con el mercado. Tiene que existir una opción clara, asumible económicamente y que mejore lo que hay para que el Madrid se lance por un centrocampista o por un central, que son esas dos peticiones que venimos recordando los últimos días que todavía le quedan pendientes a Mourinho. Mientras también leemos en el diario AS información de Marco Ruiz. Ahora mismo Endrick se queda. El Madrid para en seco la cesión del brasileño pretendido por Roma y Aston Villa. Mourinho cuenta con él. Lo cuenta Marco Ruiz. En AS, Mourinho cuenta con Endrick. Al final, Aritz, pocos delanteros me parecen, ¿eh? No, es que lo del arsenal ofensivo, creo que lo contaba ayer, bueno, no sé qué día. El arsenal ofensivo, Aritz, del Real Madrid. Sí. Hablo de libra por libra, otra cosa es el ensamblaje. El otro día lo comentaba también con Romero. A ver si, después de que Ancelotti fracasara, Xabi Alonso y Arbeloa tampoco consiguieran que la química entre Vinicius y Mbappé fuese la correcta, a ver si lo consigue Mourinho. Que esa es otra, que 1 más 1 no son necesariamente 2, pero Aritz, Vinicius, Mbappé, Diomandé, Spi, Endrick, Güler, Brahim. O sea, es que el arsenal ofensivo de Madrid es increíble. Ahora, ves que en el centro del campo falta materia gris. Yo creo que eso es una evidencia. Sí, pero es que creo que Güler, Bernardo, etcétera, hay que empezar a mirarlos ya de medio campo un poco a la zona de creación, más que delanteros. O sea, yo no metería en el mismo saco a Güler que a Endrick en el esquema y en los planes de Mourinho, digo. Yo creo que Endrick a mí desde luego no me sobra en la plantilla del Madrid. Creo que le da energía, viene una cesión en la que ha hecho goles, o sea, está haciendo el proceso lógico de un jugador joven con futuro, ¿no? Y me parece que es interesante, está haciendo una buena pretemporada. El otro día yo lo ensalzaba después del partido frente al Ferencváros y creo que es un jugador que Mourinho le puede sacar rendimiento. Un abrazo, Héctor, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Y antes de cerrar el Sanedrín, tenemos que irnos con el profe López, Europeos de Atletismo al aire libre en Birmingham, y también que Isa Pacheco nos cuente lo de los abonos. La vida sube, en España cada día todo es más caro, y el fútbol especialmente. Un 70% de los equipos ha subido su abono de cara a la próxima temporada. Una última conexión. José Palaciola. Hola Benito, ¿qué tal? Muy buenas. Intenta resumir, por favor, a aquellos que han estado tranquilamente en la playa, en la montaña, donde sea, y que no se hayan enterado del capítulo del día de hoy en el Rayo Vallecano. El Rayo va a jugar su segundo partido de Liga, que es el primero en casa, lo va a hacer en Butarque, en Leganés. En una, no sé si negociación entre tres bandas, entre el Rayo, el Leganés y la Comunidad de Madrid, o cómo ha sido el tema. A ver. Lo cual es un poco alivio para los aficionados, porque recordamos que si no, la opción era el plantío, marcharse a Burgos. Desde Vallecas a Burgos son 2 horas 45 en coche, así que finalmente, por lo que nos cuentan a la cadena SER, la intermediación de la Comunidad de Madrid ha sido importante, pero fuentes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid nos dicen también que ellos no han puesto ni un solo duro, no han aportado nada económicamente a la cesión del campo de Leganés al Rayo Vallecano. Por cierto, este es otro melón que habrá que abrir, porque podemos contar que lo que le ha costado a Raúl Martín Presa un solo partido, ¿sí?, es mucho más que una temporada entera del Rayo Vallecano en Vallecas. ¿Qué me dices? Por hacerse una idea, el canon de concesión que tenía, porque ya se extinguió del Estadio Vallecas, era 80.000 euros. ¿Al año? No te digo, ¿por temporada? Por temporada. Ostras. No te digo que es el doble, pero no muy alejado. Y lo ha tenido que pagar, hacer un depósito para que hoy las autoridades del fútbol, es decir, tanto la Liga como la Federación, autorizaran que dentro de 10 días la afición de Vallecas sepa que tiene que desplazarse, como ocurrió el año pasado, al estadio de Butarque. Allí jugaron ese Rayo 3, Atlético de Madrid 0. Pues en principio, al menos el primer partido del Rayo como local, 20 de agosto, jueves, ante el Deportivo Alavés a las 9 de la noche, va a ser en el estadio de Butarque. Eso sí, esto es lo que piensan Federación, Liga, el acuerdo que hoy ha anunciado y ha oficializado, dando validez a la noticia que contábamos por la mañana en la cadena SER, pero es que el Rayo piensa otra cosa. El Rayo piensa que ese partido se va a jugar en Vallecas. ¿El dentro de 10 días? Sí. Pero... Todas las fuentes a nosotros nos cuentan que es imposible y que se va a jugar en el estadio de Butarque, que es con el que se ha llegado a un acuerdo. Pero sigue Raúl Martín Presa dándole vueltas y diciendo que va a tener el ok de la Liga para jugarse en el estadio de Vallecas. A mí la Liga me dice que ni por el forro, ¿sí?, se va a jugar en Butarque.
pero él sigue R. A mí, mira, más allá, evidentemente todos sabemos que el estadio de Vallecas es un estadio que necesita una remodelación urgente, muy urgente, que lo suyo es que el Rayo Vallecano, que es Rayo Vallecano, juegue en Vallecas, eso es una evidencia, no que se vaya como en su día se escuchó a otras partes y demás, pero a mí lo que me preocupa hoy es el vídeo en el que se ve, en ese césped del vídeo que sacan hoy los compañeros del diario AS, se va a jugar un partido dentro de 10 días. De verdad, más allá de cómo esté, estructural, los baños, y, en fin, ya conocemos que el estadio de Vallecas tiene muchos problemas y que ha habido una dejadez, yo creo que bastante evidente y responsabilidad de la comunidad, del Rayo Vallecano especialmente, tal. Pero es que en ese césped se puede jugar un partido dentro de 10 días. Es mi pregunta, ¿eh? Es mi pregunta. ¿Se puede jugar de verdad? Se puede tener en el fútbol, se puede tener en el fútbol español, en un fútbol que yo creo que es un fútbol serio, a un dirigente como Raúl Martín Presa. Yo creo que eso es impresentable y creo que la Liga en su día, su presidente como el presidente de la Federación, donde le vimos invitado allí el primero celebrando en New Jersey el triunfo de la selección española y la segunda estrella, pues yo creo que no pueden seguir ni un minuto más contando con un señor que si no cambia a la hora de gestionar todas sus cosas no está capacitado para estar en el fútbol español. Es lamentable un capítulo más lo del campo, cómo lo ha dejado deteriorar y morir para intentar conseguir su nuevo campo y demás, pero pasa con eso, pasa con lo de las entradas en el siglo XVIII, pasa con las categorías inferiores, pasa con la ciudad deportiva, cuando no es una cosa es otra, y pasa con todo, y se le sigue permitiendo y hablará en cualquier sitio, hará un comunicado y que es verdad, que no sé qué, que no sé cuántos, pero lo que está claro es que aquí hay un responsable que no está a la altura del fútbol español, que es Raúl Martín Presa. Al menos me alegro por hoy, por los aficionados del Rayo, que no van a tener que coger 2 horas y media en coche para irse a Burgos, que no tenía ningún sentido, siendo además en la Comunidad de Madrid, que cuántos estadios hay en la Comunidad de Madrid, al menos se van a ir a Butarque, porque en ese estadio, en el de Vallecas, yo tal y como he visto el césped, de verdad no entiendo cómo se puede jugar un partido entre 10 días. Después de Butarque, ¿qué pasa? Después de Butarque, claro, ese partido, venga, y que esto, vale, Butarque, en cualquier lado, Burgos, ¿no? Pero ¿y después qué pasa, no? Porque es que esto es una situación... El siguiente, Miguel Ángel, sería sábado 5 de septiembre, que es contra el Racing de Santander, y ese queda en el aire, porque en teoría, si hacemos caso a Mariano de Paco, al consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, las obras que van a hacer y que ya en teoría deberían estar haciendo dentro del Estadio Vallecas una vez que lo ha desocupado el Rayo, iban a tardar mínimo de 2 a 6 meses. Entonces será volver a negociar con el Leganés o seguir y marcharse a planteo. Es que luego la imagen, muy poco serio esto. Es que luego la imagen atrincherado en el campo, no permitiendo que fueran los técnicos de la comunidad. ¿Pero esto qué es? Imagínate esto en la Premier. O sea, es que nadie puede imaginar que esto ocurriera en la Premier League. No se lo permiten. No le permiten tener un dirigente así. Luego se nos llena la boca diciendo que tenemos la mejor liga del mundo, no sé qué, no sé cuántos. Pero es que esto es un bochorno y es un sonrojo año tras año con este asunto. Es que es alucinante. Es que no, es alucinante y algún tipo de mérito. La gestión deportiva y esto igual. Es que la gestión deportiva es muy buena. O al menos se ha sabido rodear de gente que sabe. No puede ser un milagro el hecho de ser presidente de un equipo que se ha metido en una final europea. No puede ser un milagro. A partir de ahí, del primer equipo. Del primer equipo. Importante. Claro, por supuesto. Pero mira el resto del club. Totalmente de acuerdo contigo. Éxito deportivo. El mejor presidente de la historia del Rayo en lo que concierne a los éxitos deportivos del primer equipo. A partir de ahí. Pero pues, él está esperando que la convidada la pague otro. Y hombre, este tema lo está llevando muy lejos, ¿eh? Lo está llevando hasta el extremo, ¿eh? Pero también digo una cosa, hombre, que hay 2 clubes hermanos madrileños, abran las puertas de los campos, hombre. Que hay conciertos y otro tipo de... y el estadio del Getafe hay obras. Bueno, 3, a Getafe no lo contaba, perdón. Yo ponía el acento en 2, hombre, Metropolitano y Bernabéu. Abran las puertas, hombre, ayuden a los hermanos madrileños. Es una magnífica ocasión. Esto es información, Miguel Ángel. Con Gilmarín llegó a hablar Raúl Martín Presa, pero lo dijo precisamente lo de los estadios, porque lo sabe bien Tala. El Atleti ha modificado su comienzo de temporada para que pudieran hacerse los conciertos en el Metropolitano. El estadio de Getafe en obras y en la Casa Blanca cuando llaman no levantan el teléfono. Eso es imposible que te vayan a dejar el campo de Santiago. Pues así son las cosas y así se las hemos contado y se las seguiremos contando. Un abrazo, Palacio. Adiós, que te veo muy a gusto, hombre. Os despido a todos menos a Chazarri, porque voy a saludar a Fran Ronquillo, así que le lanzo una del Sevilla. Un abrazo grande para todos. Adiós, Talavera. Hasta luego. Jordi Martí, Julio Pulido, Pablo Pinto, Aris Gabilondo. Hasta mañana, chicos. Adiós. Está por ahí el gran Fran Ronquillo. Hola, Ronqui. Hola, Álvaro. Hola a todos. Buenas noches. ¿Se mueve el mercado en el Sevilla o no?
Bueno, se mueve tanto que ha liberado un montón de fichas altas, de un plumazo. Rafa Mir, Nianzú, Joan Jordán hoy vendió a Coradans, José Ignacio Navarro, a Juan Lu, a Sou, y faltan por salir Gatoni, Cardoso, Yuki y Pedrosa, pero el alivio en la masa salarial del Sevilla es tan importante que hacía años que no veíamos una reestructuración tan drástica, ¿no?, y tan revolucionaria como la que estamos viendo en este verano. Hoy se ha anunciado la marcha de Joan Jordán, se va a la Estrella Amadora de Portugal, libera el Sevilla una ficha con sueldo Champions, aunque tendrá que pagar gran parte, pero un ahorro es un ahorro, la más alta que le quedaba en el vestuario. Falta ya que salga marcado para que la limpia sea total y a este hombre lo lleven a la Puerta Jerez, ¿no? Pero la verdad es que el club ha hecho oficial esta salida. Ya no contaba para los entrenadores, su salario era un impedimento para salir, pero con su marcha se van a acometer otras operaciones e inscripciones, y además ha anunciado, se mueve mucho el Sevilla, que no va a acometer la contratación de Patrick Mercado, ecuatoriano de 22 años del Independiente del Valle, tras una gravísima lesión. Los pormenores del contrato o del acuerdo le permiten esta salida y por tanto no quedarse con él, y es lo que ha hecho el Sevilla. Se ha ido Alberto Flores al Granada, el portero de la cantera que desde la llegada de Fran González tampoco tenía sitio, y llega Robbie Ure, que hoy se ha hecho incluso una foto en el Sánchez Pizjuán para firmar 5 temporadas, ha pasado reconocimiento médico, 22 años, escocés, viene del Sirius, un modesto equipo de la Liga Sueca, y va a jugar ya el sábado a las 9:30 de la noche frente al Rayo en el debut liguero. La verdad es que se mueve mucho el Sevilla y bueno, otra cosa será lo que luego diga el balón, pero de momento este hombre está trabajando mucho y bien y no nos está contando que la vida es muy bella, muy bonita y que lo importante es ser feliz, como nos decía Cordón el año pasado, ¿no? Tengo 30 segundos para Desco, 30 segundos, cuéntame qué te parece el mercado de Sevilla. Chazarri, bueno, el año pasado fue un mercado insulso, yo diría que casi absurdo, era una dejadez mezclada con incompetencia. Efectivamente, como dice Fran, no sabemos los resultados, ¿no? Está claro, ¿no? Yo no sé la calidad del Sevilla final cuál va a ser, pero por lo menos se percibe impulso, se percibe reconstrucción y fichas que parecían imposibles de quitarse ya están fuera, ¿no? Ahora el Sevilla va a firmar un delantero, 2 mediocentros y, hombre, desde luego hay que darle más mimbres a Luis García Plaza porque sobre todo en ataque queda que el equipo de un paso queda. Si no, pues le esperará de nuevo el sufrimiento que es de lo que quiere salir el Sevilla esta temporada, ¿no? Abrazo grande, gracias Ronqui, hasta mañana, gracias Chazarri. Adiós, un abrazo. El Larguero con Álvaro Benito. Un 70% de los equipos de Primera División ha subido los abonos de cara a la próxima temporada. Una temporada que arranca la Liga este próximo sábado en Primera y el viernes en Segunda División. Enseguida nos lo cuenta Isa Pacheco, pero antes nos pide paso el profe López. España sin medallas en esta primera jornada de los europeos de atletismo al aire libre, pero con el 5º puesto del relevo mixto. 4x400, profe. Hola Álvaro, buenas noches. Había muchas esperanzas en ese relevo del 4x400 mixto, porque venían con ese gran récord de España, el 3:09:89 de Gaborón, que hoy hubiera supuesto una medalla de plata. Y desde luego el equipo lo ha luchado mucho, pero es que el nivel era francamente muy alto. Aquí tengo a los 4 componentes del equipo: David García Zurita, Paula Sevilla, Asaú Pinés y Blanca Herbás. David, el primer relevo con todo un Casten Walhon en tu posta. Sí, así es, o sea, ya no solo un Castle Warfare, también Fifers, Max, gente de 44, que prácticamente mi posta era de ese nivel, pero lo dicho, mi objetivo era intentar entregar de los primeros, lo hemos intentado pelear y sí que es verdad que, por lo dicho, como has dicho, hemos peleado ese 4º, 5º puesto, a lo mejor los 3 primeros están un poco más distanciados, pero feliz de volver a estar con este equipo, de seguir peleando en estos grandes campeonatos. Al fin y al cabo estar entre los 8 mejores de Europa para aquí ya era también de hacer marcas anteriores como el 3:09 de Gaborone, por ejemplo. Entonces lo he dicho, feliz de estar aquí con mis compañeros y poder lucharlo todo. Paula, ¿cómo veías la carrera? David te entregaba el testigo en la 4ª posición. ¿Tú veías que estabas todo el rato en ese 4º, 5º lugar, pero el bronce ya se empezaba a complicar incluso desde el primer cambio? Sí, creo que todos los equipos han apostado a ir a fuerte desde el principio para mantener a sus equipos en carrera, creo que es lo que nos beneficia un poco a todos. Entonces las primeras postas tenían eso de ir acelerados un poco. Yo he intentado jugármela un poco a irme con ellos al principio, pero es verdad que a lo último pues me ha costado un poco más llegar, pero bueno, creo que tenemos que analizar la carrera, como bien hemos dicho, saborear lo que hemos conseguido, porque nos hemos ganado el derecho a competir aquí y al estar luchando por todo y a seguir mejorando de cara a las citas, a las futuras citas. El tercer testigo, tercer cambio para Pinés. ¿Cómo te has visto en la carrera?
Pues sí que es verdad que era una carrera muy competitiva, nos hemos intentado meter en carrera todo el tiempo. Sí que a lo mejor podríamos decir que había un punto de la competición que había como dos distintas carreras, por así decirlo. Los tres primeros tenían bastante margen con respecto al resto. Nosotros hemos intentado mantenernos mantenernos en la rueda de la carrera. Hemos competido, yo creo que todo lo que teníamos, y bueno, al final es un equipo que está en desarrollo, que va a seguir progresando, y bueno, pues tener confianza sobre todo en nosotros mismos, y que este equipo va para rato, por así decirlo. En la última posta para Blanca Herbás has cogido el testigo en el 5º lugar. Podías estar más o menos cerca de la cuarta, venía alguien de ahí muy fuerte desde atrás, el 3er lugar parecía imposible. ¿Cómo lo has visto desde dentro? Pues efectivamente he visto las medallas un poco lejos, las 3 primeras, pero aún así quería lucharlo todo y estar cerca. Me he ido a por este 4º puesto, pero bueno, era consciente de que detrás de mí venía Bukohueka, que no deja de tener 49 segundos. Pero bueno, aún así lo he peleado, he soñado con que no me pasase, hasta muy al final no la he visto y he dado mi 100%, pero bueno, nos ha adelantado, no pasa nada. Quintos de Europa, hay que saborearlo, hay que agradecerlo, dentro de que no dejamos de soñar en alto. Este equipo es muy joven y va a dar más que hablar y muchas más alegrías. Muchas gracias. Pues 5º lugar para España en ese relevo mixto 4x400, 3:12:29 para David García Zurita, Paula Sevilla, Asabu Pinés y Blanca Herbás. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Una hora menos en Inglaterra. Ahora vuelvo contigo y también te pregunto por Ingebrigtsen. Comentábamos en el inicio del larguero, este hombre que es una absoluta leyenda del atletismo mundial y que después de tantas lesiones ha conseguido el oro en los 5.000. Isa Pacheco, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. A ver, solo hay 4 equipos de primera división que han mantenido sus abonos de cara a la próxima temporada. El precio. Eso es, vamos a explicar un poco a los oyentes del larguero lo que hemos hecho, y hemos tomado como referencia a un aficionado adulto que quiere renovar su abono. Este abono solo va a incluir los partidos de Liga, en la mayoría de casos también viene incluido ya el partido de Copa del Rey, pero no van a estar incluidos los partidos de Europa, es decir, partidos de Champions, Europa League o Conference, están excluidos de estos abonos, que habrá que pagar un plus. Tampoco hemos tenido en cuenta ningún tipo de descuento, ya sea de antigüedad, de fidelidad, ni de que el aficionado o aficionada en cuestión pertenezca a la grada de animación. Como decías, de los 20 equipos de la Liga, solo hay 4 que han mantenido el precio de la temporada 25-26. Son el Real Madrid, el Getafe, el Sevilla y el Valencia. Estos han congelado los precios, son el mismo que la temporada pasada. Luego, y 2 equipos que renuevan los abonos año a año, no temporada a temporada, ¿no? Eso es, aquí hay que poner un asterisco porque Athletic de Bilbao y Real Sociedad, los socios, pagan las cuotas en el mes de enero, entonces hasta esa fecha no sabremos si ambos clubes aumentan o no la cuota de socio de la abonado. Lo han mantenido el Madrid, el Getafe, el Sevilla y el Valencia, con lo cual hay 14 equipos, 14 que los han subido, ¿verdad? Sí, en mayor o menor medida estos 14 equipos han subido el precio de sus abonos. Por ejemplo, el caso del Betis, que vuelve a disputar esta temporada la Champions League 21 años después. El Betis ha incrementado un 10% respecto a la temporada pasada el precio de los abonos. Incluye Liga, Copa y fase Liga de la Champions. Aquí hay que decir que solo el Betis y el Barça, lo que es el precio del abono, llevan incluidos los partidos de Europa. En otros casos, como que te decía, hay que pagar un plus, pero Betis y Barcelona ya lo llevan incluidos. Después, de los 3 grandes, comparando el precio del abono más caro, ¿cuál es, por ejemplo? Pues mira, el más económico, el más asequible para los aficionados es el del Barça, que el abono más caro cuesta 1.443 euros y, como digo, incluye Liga, Copa y Champions. El del Real Madrid es el más caro, 2.462, y solo incluye Liga y Copa, es decir, 1.019 euros más caro que el del Barça, y aquí no te incluye partidos de la Champions. El del Atlético de Madrid, que también es solo Liga y Copa, son 2.020 euros, 577 más que el del Barça, que te repito que sí que incluye los partidos de la Champions. Comparando el abono de todos los equipos, pues el más barato es el del Málaga, 195 euros en el fondo alto, y el más caro es el del Real Madrid, que, como te decía, cuesta 2.042 euros. ¿Y hay algún caso sorprendente? Por ejemplo, no sé si el del Elche o... Sí, el caso del Elche sorprende porque al final es un equipo que, bueno, consiguió salvarse la temporada pasada, pero si comparamos el precio del más caro del abono más caro de la temporada pasada con este, ha subido de 695 a 900.
bastante. Y luego el más barato la temporada pasada era de 155 y para esta es de 265. Información, bueno, el informe que ha preparado Isa Pacheco acerca de cómo, al igual que con la vida en España, que cada día es más cara, el fútbol en España cada día es más caro. Esa sensación que, por ejemplo, no tenemos cuando echamos un vistazo a otros países, Inglaterra, Alemania, que son países donde la vida es mucho más cara, pero después el precio de las entradas y de los abonos suele ser bastante más barato. El 70% de los equipos de Primera División suben sus abonos. Ninguno baja los precios. Gracias, Isa. Hasta mañana. Acabo contigo, profe. Te escuchábamos hace 8 minutitos ahí con los chicos y chicas del relevo mixto 4x400 en un día marcado por el oro exhibición, después de todo lo mal que lo ha pasado, de Ingebrigtsen. Profe. Pues sí, porque Ingebrigtsen llevaba 2 años lesionado, pasaba por el quirófano en el mes de febrero en Estados Unidos, un problema en el tendón de Aquiles. Han sido 2 años durísimos para él y muchos decían que era muy arriesgado querer competir. No había hecho ni una sola carrera en esta temporada, pero ha ganado una vez más. Es su 7ª medalla de oro en los campeonatos de Europa. Lleva ya 4 campeonatos de Europa venciendo. No ha perdido nunca ninguna carrera en campeonatos de Europa y eso pues le convierte en el atleta más laureado del atletismo continental. Desde luego es una grandísima noticia que vuelva este atleta a estar en el número 1, ya no solamente de Europa, yo diría prácticamente del mundo. Y los últimos 30 segundos, más allá del noruego, más allá del relevo mixto, ¿con qué más nos quedamos de la jornada de hoy? ¿Qué podemos esperar de la de mañana? Pues mira, está entrelazado porque en la longitud masculina hay un dato histórico. Por primera vez 3 españoles se meten en la final: Eusebio Cáceres, Lester Lescay y Jaime Guerra. Bueno, pues la final será mañana a partir de las 9:15. También tengo muchas ganas de volver a ver correr en competiciones internacionales a Sara Gallego en las semifinales de 400 vallas después de 3 años lesionada. Vuelve Sara Gallego a un campeonato de Europa. Mañana más, segunda jornada de los europeos desde Birmingham, que por cierto he visto muy poca gente, lo cual no me ha gustado hoy, y nos lo contará el profe López desde allí, desde Birmingham en Reino Unido. Un abrazo, profe, hasta mañana. Un abrazo, buenas noches. Y me cuenta Ángel García que no está previsto que el partido entre Hodar y Fils vaya a empezar en breve. Sigue lloviendo, con lo cual estaba previsto cuartos de final de Montreal, que empezase a las 12 de la noche, es la 1 de la madrugada, no va a empezar, con lo cual ya lo iremos contando durante la madrugada. Gracias por estar ahí. Mañana más larguero a las 11:30, cuando sean las 10:30 en Canarias. Feliz noche. Hasta mañana. El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.